Gloria a Dios. Gracias a Dios no está tan caliente hoy, ¿verdad? Amén. Digo, mi esposo, yo no entiendo. Primero se pone muy caliente y después empieza a llover. Digo, pues, ¿verdad? Gracias, Señor. Pero gracias al Señor Jesús por el calor y por la lluvia, ¿ven? Dios bendiga a Jessica, algunos que están aquí con nosotros. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a la visita? Señor Jesús te bendiga. Amén. Me da gusto verlas aquí con nosotros. El hermano Ramiro va a estar repartiendo el estudio de esta tarde. Amén. Si no recibe uno, levante su mano para que el hermano Ramiro sepa, ¿verdad?, que le hace falta un estudio. Oremos, ¿verdad?, por los que no están aquí presentes, ¿verdad?, los hermanos que están quedando en casa, ¿verdad?, que lo están viendo por Facebook Live, que el Señor Jesús los bendiga, los fortalezca. Todos los hermanos de Dinastía Pentecostal que estén participando del servicio por Facebook Live, le voy a pedir que por favor dejen un comentario diciendo un amén, un gloria a Dios, para yo saber que estuvieron participando del servicio. Amén. Oremos por el hermano José, si se siente un poco delicado, amén, para que se recupere pronto de su salud. Amén. De igual manera por mi esposa, ¿verdad?, como ustedes saben, está embarazada, amén, y por las mujeres que han pasado por ese proceso, pues saben, ¿verdad?, que a veces hay momentos buenos y a veces momentos malos, ¿verdad? Pero gracias a Dios el bebé ya está bien, nomás es parte del proceso. Amén. Solamente oren por ella, ¿verdad?, para que el Señor le dé fuerza, ¿verdad?, y la ayude, ¿verdad?, con esto. ¿Todos tienen su lección? ¿Alguien hace falta? ¿No? Amén. Bueno, no, voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presentes esta bella tarde. Gracias por el honor, el privilegio, la bendición de poder venir, congregarnos para adorarte, glorificarte, exaltarte, Padre, y escuchar, Padre mío, el consejo de tu palabra. El honor, Padre mío, que es poder escudriñar tus sagradas escrituras y poder aprender de ellas, Padre mío, y recibir la sabiduría que no proviene de la tierra, sino del cielo, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, nuestros oídos, para seguir creciendo, Padre, en tu palabra, Señor, amarla, creerla y vivirla para tu honra y tu gloria. Que sea tu Espíritu Santo que nos ministre, Padre mío, que nos consuele, Padre, y ayúdame, Señor, a hacer de bendición, edificación a tu congregación. En el nombre de Jesucristo te honramos y glorificamos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Señor Jesús les bendiga. El martes pasado, hermano, iniciamos, ¿verdad?, nuestro curso de soteriología, amén, que es simplemente el estudio de salvación, ¿verdad? El martes pasado tuvimos nuestra primera lección, que estuvimos hablando acerca de la salvación en general, amén. Y de ahora en adelante, ¿verdad?, las siguientes lecciones que vamos a comenzar a estudiar van a ser un poco más específicas. Amén. El día de hoy vamos a estudiar la expiación, ¿verdad? Después vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del arrepentimiento, vamos a hablar del bautismo en agua, vamos a hablar del bautismo en espíritu, ¿verdad? Y de todo, ¿verdad?, con lo que conlleva la salvación en la vida del cristiano. Amén. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando lo que es la expiación, ¿verdad?, que es la obra redentora de Jesucristo, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Recuerden que todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a decir está en su bosquejo. De igual manera los versículos están allí. Comentario extra que yo agregue, ¿verdad? Tengo una pluma, tengo un lápiz, ¿verdad?, para que aquello que usted desee recordar de lo cual yo diga, ¿verdad?, usted lo pueda apuntar allí en su bosquejo, ¿verdad?, una libreta, ¿verdad?, o si tiene un iPad, un teléfono, lo puede apuntar allí de igual manera. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar la expiación, lección número 2. Punto 1, introducción. Toda la doctrina de la salvación está edificada sobre la expiación cumplida en la muerte sacrificadora de Cristo. No hubiera evangelio, hermano, si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Y no hubiera salvación si Cristo no hubiera muerto por nosotros. El fundamento de la salvación está fundado en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. Dice, si hubiera sido posible salvar al hombre de otra manera, Cristo no habría muerto la muerte expiatoria en el Calvario. Amén. Obviamente, si hubiera habido otra manera, el Señor lo hubiera hecho. Pero la única manera, hermano, que el cual usted y yo pudiéramos
podíamos recibir el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados, la redención de nuestros pecados, era a través de la muerte del Mesías. Dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión. Amén. Por eso es que vemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que Dios, ¿verdad?, limpiase a Israel de sus pecados, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos sacrificaban animales, corderos, etcétera, ¿verdad? Derramaban sangre. Pero obviamente, hermano, la sangre de los animales no era suficiente como para perdonar perpetuamente el pecado de Israel, ¿verdad? De los que creían en Jehová, en Dios. Amén. Mas sin embargo, ¿verdad?, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es tan poderosa, amén, que perdona nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Perdona los pecados de las generaciones antepasadas, de las generaciones presentes ahorita y de las generaciones por venir. Amén. Así que gracias al Señor, ¿verdad?, es que usted y yo tenemos salvación, ¿verdad? Y la razón por la cual era necesario que hubiera derramamiento de sangre es porque no hay remisión sin sangre, hermano. No hay perdón sin sangre. Ok, dice punto número 2. El Calvario, o sea, el plan de expiación. Amén. Cuando hablamos de la expiación, simplemente de esto estamos hablando, de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? De cómo Él se sacrificó y murió para que usted y yo recibiéramos el perdón de pecados. Continuó. Existió en el plan de Dios desde el principio. Amén. O sea, esta obra redentora, hermano, la cual el Señor, ¿verdad?, hizo por nosotros, ¿verdad?, jamás fue el plan B, o jamás fue algo que el Señor dijo, bueno, las cosas terminaron así, ahora voy a tener que hacer esto yo por ellos. No, hermano, la obra expiatoria del Señor fue su plan desde un inicio. Amén. Esta era la manera en que nuestro Señor, nuestro Dios, ¿verdad?, iba a perdonar el pecado del hombre, que iba a caer en pecado, y Dios ya sabía esto cuando creó a Adán y Eva, y a través de esta obra, amén, Él iba a redimir los escogidos, Él iba a redimir los que Él conocía de antemano, que ya se iban a convertir a Él, los iba a redimir, los iba a limpiar. ¿Para qué? Para hacerse de un pueblo. Amén. Y gracias a la obra de expiación de nuestro Señor es que usted y yo formamos parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Bueno, dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, porque nuestro Señor era sin pecado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿quién? De vosotros. Noten que el versículo dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este verso nos enseña que aún antes de la creación, hermano, este ya era el plan de Dios. El plan de Dios desde un principio era el de encarnar, manifestarse como el Hijo, convertirse en el Cordero para el perdón de nuestros pecados y así redimir un pueblo santo y justo para Él. Amén. Dice, antes de la caída del hombre, Dios había ordenado el plan de salvación por la muerte de un cordero, que era el Mesías. Desde la caída en adelante, Jesús llegó a ser el cordero inmolado, y todos por la fe podían anticipar el Calvario. Los profetas profetizaron de ello, amén, y ellos miraban hacia el futuro de esa salvación que un día Dios nos iba a otorgar por medio de ese sacrificio. Y usted y yo no miramos hacia el futuro, usted y yo miramos hacia el pasado, porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Amén. Ok, punto número 3. La necesidad de la expiación. Amén. Obviamente, hermano, la expiación es algo necesario en el hombre. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Amén. Estamos en necesidad, amén, de ser redimidos, en necesidad de ser perdonados, en necesidad de ser limpiados. Dice, la necesidad de la expiación se basa en la santidad de Dios y en la perversidad del hombre. Amén. Usted y yo somos pecadores, hermano. Somos pecadores. Y Dios es santo. Amén. Y la luz y las tinieblas cohabitan.
Yo creo que todos deberíamos de saber la respuesta a esta pregunta. La luz y las tinieblas no cohabitan, hermano. La luz y las tinieblas no cohabitan. Por lo tanto, hay una necesidad en el ser humano, hermano. ¿Cuál es esta necesidad? De poder ser redimidos, poder ser perdonados. ¿Para qué? Para poder volver a unirnos a Dios, hermano. Porque mientras no recibamos nuestro perdón, mientras no seamos limpiados de este pecado que mora en la carne, de esta maldad, de esta perversidad que mora en la carne, hermano, la luz de Dios jamás va a poder morar en nosotros. ¿Había una necesidad de la expiación? Sí, hermano. Amén. Hay una gran necesidad de la sangre del Señor. La reacción de la santidad de Dios contra la perversidad del hombre es conocida como su ira, la cual se puede evitar por medio de la expiación. Amén. Obviamente la santidad de Dios, la justicia de Dios requiere que el pecador, el malvado, sea condenado, hermano. Usted y yo estamos condenados y merecemos ser condenados. Amén. Pero gracias a la sangre del Señor, esta condenación se nos quita. Amén. Gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero su santidad, la justicia de Dios demanda que alguien que es malo sea castigado. Que alguien que es malo, hermano, reciba la condenación que merece. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es santo, iglesia. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Verdad? Una vez se lo ilustré de esta manera, ¿verdad? Estamos en corte, ¿verdad? Dios está, ¿verdad?, en el trono, ¿verdad? Aquí está el ser humano, allá está el diablo. Amén. El diablo está acusando al ser humano por ser pecador, ¿verdad? Por ser malvado, por ser perverso, ¿verdad? Y el juicio final de Dios es culpable. ¿Por qué? Porque somos culpables, hermano. Somos culpables, somos pecadores, justo no hay ninguno. Pero Dios nos declara culpables por su santidad, por su justicia. Pero por su amor y por su gracia se baja. Pero Él dice, pero no te preocupes, yo voy a pagar esa condena por ti. Eso es literalmente, hermano, lo que Dios hizo. Amén. Su santidad y su justicia demanda que el pecador sea condenado, pero su gracia y su amor nos salva. Amén. Porque Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. O sea, hay una gran necesidad de la expiación, hermano, por la santidad y la justicia de Dios. Porque si no somos redimidos, hermanos, de nuestros pecados, entonces la ira de Dios va a ser derramada sobre nosotros. Amén. Esa ira que condena al malvado. Amén. Esa ira que cae sobre aquellos, hermanos, que no se quieren convertir a Jesucristo. Amén. Usted y yo somos librados de esa ira. Amén. Si usted se ha convertido al Señor, usted ha sido liberado de esa ira. Si aún no se ha convertido al Señor, usted está expuesto a esa ira. Esa es la necesidad de la expiación, hermano. Esa es la necesidad de la sangre de Jesucristo. Que si no tienes la sangre de Jesucristo sobre tu vida, hermano, la ira de Dios va a estar sobre de ti. Y al final de todo, hermano, en vez de recibir la salvación eterna, vas a recibir la condenación eterna. Porque nunca recibiste el pago que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y la salvación, hermano, como hablamos, ¿verdad?, en la lección pasada, es algo que se recibe. No es algo que naces automáticamente con ello, hermano. Todos nacemos pecadores. ¿Por qué? Porque todos provenimos de Adán, hermano, y tenemos el ADN, el gen de Adán. Él le entró el pecado cuando desobedeció a Dios. Y desde ese punto en adelante, el ser humano comenzó a multiplicarse y todos los seres humanos eran pecadores. Amén. Y usted y yo somos pecadores por naturaleza. Y necesitamos de la expiación, hermano, para que la sangre del Señor nos limpie, nos cubra este pecado, amén, y no recibamos la ira de Dios.
Pero como digo, la salvación es algo que se recibe. Amén. Estudiamos en la lección pasada, ¿verdad? Que Pablo dijo, ¿verdad? Que todo aquel, ¿verdad? Que confesara que Jesucristo su Señor será salvo, que invocare su nombre. Cuando Pablo habla de esto, a lo que se está refiriendo es que todo aquel que comience la profesión del Evangelio, todo aquel que comience a obedecer la palabra del Señor, entonces la sangre de Cristo es aplicada sobre uno. ¿Por qué? Porque uno ya está comenzando a vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Comienzas a tener fe, comienzas a obedecer los preceptos, comienzas a congregarte, comienzas a alabar, a adorar, a servir, a sacrificarte para Dios. Te bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Comienzas a buscar el don del Espíritu Santo. Te mantienes fiel a Dios. Esa es la profesión, hermano. Ese es el esquema de todo el Evangelio. Amén. Y desde el momento que lo iniciamos, hermanos, la sangre de Cristo está aplicada sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para ayudarnos a ir siendo transformados de gloria en gloria. Porque como lo he dicho desde un principio, usted y yo no nos podemos atribuir gloria en ninguna obra. Si estás cambiando es gracias a Dios. Si estás mejorando en tu fe es gracias a Dios. Si te bautizaste es gracias a Dios. Si recibiste el don del Espíritu Santo es gracias a Dios. Tú pones de tu parte porque tu libre albedrío está de por medio. Tú tienes que tomar la decisión. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que estar dispuesto. Amén. Pero cuando Dios ve esa disposición, ve esa decisión, hermano, Él no te deja, ¿verdad?, sin estar sujetado de sus manos, sino que Él te lleva como un niño chiquito, sujetado de su mano. Amén. Y todo, ¿verdad?, es gracias al Señor, a que Él nos ayuda a ir siendo transformados, ¿verdad? Y pues obviamente la necesidad de la expiación, hermano, es de ser redimidos, de ser limpiados para que la ira de Dios no esté sobre nosotros. Punto número 4. La división entre Dios y el hombre. La naturaleza de Dios es santa, que quiere decir que Él es justo en su carácter y en conducta. O sea, en Él no hay error, hermano. En Él no hay error. Para mantener el compañerismo con Dios es necesario ser santo, hermano. Es necesario ser santo. Pero hay una pregunta, hermano. ¿Usted y yo somos santos? Pues obviamente como seres humanos no. Pero la Biblia nos dice santos, hermano. Pablo le hablaba a la iglesia y les escribía como santos. A nosotros nos identifica como santos. Pero seres humanos, somos pecadores, no santos. ¿Cómo podemos ser santos, hermano? Por la sangre de Jesús, por la obra expiatoria de Jesucristo. Amén. Gracias a esto es que usted y yo podemos ser santos. Y esta obra de expiación es necesaria porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestra maldad nos separa de Dios. Amén. Y para poder unirnos al Señor tenemos que ser santificados. Y lo que nos santifica es la sangre de Jesucristo. Cuando es aplicada a nuestras vidas, cuando comenzamos a obedecer el Evangelio del Señor Jesús. Dijo el Señor: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Desde el momento que comenzamos a vivir la verdad de Dios, que es el Evangelio, la verdad comienza a santificarnos, porque comienza a transformarnos de gloria en gloria. Nos ayuda a ir creyendo, a ir madurando, a ir entendiendo la palabra, a bautizarnos, a recibir el Espíritu Santo, a apartarnos del pecado, a servir, a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, a amar a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón. Amén. Y es todo un proceso, hermano, en el cual no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Continúo leyendo. Para mantener el compañerismo con Dios es necesario ser santo.
El pecado del hombre ha roto ese compañerismo y ha creado un gran abismo entre Dios y el hombre. La expiación es el puente que cruza el abismo. La expiación restaura el compañerismo con Dios. Amén. Por eso vemos, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, lo que sucedió luego, algo de inmediato fue la separación entre ellos y Dios. Amén. Fue la separación entre ellos y Dios. Amén. Cuando Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Bueno, no es que Dios no sabía dónde se estaba escondiendo, es que Dios ya no sentía la conexión con Adán, ya no sentía la conexión con Eva, porque se había roto esa conexión, hermano, por el pecado que había entrado. Amén. Y de ese momento en adelante hay un abismo entre el ser humano y Dios. Un abismo, hermano, que no podemos cruzar con nuestras propias fuerzas. No somos capaces de cruzar ese abismo. Los apóstoles le preguntaron al Señor, pues ¿quién va a poder ser salvo? Y Jesús le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y para lo que nosotros era imposible, hermano, que era volver a recuperar ese compañerismo, volver a unirnos con Dios, Dios lo hizo posible en la cruz del Calvario, cuando perdonó nuestros pecados derramando de su sangre. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que hace el pecado en la vida del ser humano, oculta a Dios de nosotros, hermano. Oculta su rostro de nosotros. El pecado no nos acerca a Dios, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos divide de Dios. Y este es el problema que tiene todo ser humano, hermano, que el pecado está produciendo esto en su vida, a que no tenga ese compañerismo con Dios y que Dios se oculte de él. ¿Por qué? Porque es pecaminoso, hermano, y Dios no habita en pecado, iglesia. Dios no habita en tinieblas. Por eso es de suma importancia convertirse al Señor Jesucristo, porque mientras no te conviertas, la sangre no te va a santificar, y mientras no seas santificado, no vas a poder tener Dios en tu vida, porque en vez de tenerlo contigo, Dios se va a estar ocultando de ti. ¿Por qué? Por el pecado, hermano, que te separa de la santidad de Dios. Continuamos. Punto 5. La paga del pecado es muerte. El juicio del pecado es la muerte. Amén. El pecado exige, hermano, este pago, que muramos por lo que hicimos. Amén. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, ¿verdad?, que no comieran del fruto prohibido. Amén. ¿Qué les digo que sucedería si pecaban, si desobedecían? ¿Que iban a qué? A morir, hermano. El pecado de Dios les advirtió, ahí en ese momento Dios les advirtió a Adán y Eva que el pago del pecado es muerte. Ahí les advirtió Dios a Adán y Eva que si pecaban iban a morir. Este es el pago, hermano, del pecado, la muerte. Amén. Por eso mismo, ¿verdad?, el Señor murió por nosotros. ¿Para qué? Para dar este pago que nos correspondía a usted y a mí dar. Pero ahora, gracias a la sangre del Señor sobre nuestras vidas, ya no tenemos que dar ese pago, usted y yo, y somos librados de la ira. Pero todo aquel que no se quiere convertir al Señor, porque quiere seguir viviendo en su falsa religión, porque quiere seguir viviendo en placeres, porque quiere seguir viviendo conforme el sistema de este mundo, va a tener que dar ese pago por sí mismo. Y ese pago, hermano, la manera que se va a pagar al final de todo, va a ser eternamente separado de Dios en el lago del fuego. ¿Quién quiere pagar eso, hermano? Pues la verdad, nadie debería de querer pagar eso. Pero tristemente, hermano, hay una cantidad de seres humanos que no les importa. Literalmente, no les importa. Prefieren el mundo, prefieren los placeres, prefieren su filosofía que el Evangelio de Jesucristo. Y en ese día van a crujir dientes, van a llorar, y ya no va a haber esperanza, hermano. Pero ahorita la hay, ahorita la hay. Este es el momento para alcanzar nuestros hijos, este es el momento para alcanzar nuestro cónyuge, este es el momento para alcanzar nuestra casa, este es el momento para alcanzar a nuestros amigos, hermano.
porque va a haber un día que ya no va a haber esperanza. Y el Señor, hermano, no quiere que el ser humano dé ese pago. ¿Por qué cree que Cristo lo dio? Él lo dio para que usted y yo no tengamos que dar, hermano. Cristo no quiere que el ser humano dé ese pago. Pero ese pago, hermano, tú lo tienes que recibir. ¿Cuándo? Cuando te conviertes al Señor Jesucristo. Continuamos. Punto A. El juicio del pecado es muerte. La vida es en la sangre y cuando la sangre es vertida, la vida es dada. Esto explica la necesidad de derramamiento de sangre para la remisión de los pecados, porque si no se derrama sangre, no se da vida, hermano. Amén. Y la manera en que Cristo dio su vida por nosotros fue derramando su sangre, amén, y así, ¿verdad?, redimiendo nuestros pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿El pecado exige un pago, sí o no? Sí, hermano, el pecado exige un pago. ¿Por qué es que el pecado exige un pago? Por la santidad de Dios, hermano. Por la santidad de Dios, el pecado exige un pago. Y este pago que exige es muerte, hermano. Es muerte. Y este pago Cristo lo dio por nosotros cuando murió. Y así usted y yo ya no lo tenemos que dar, sino que ahora tenemos vida y vida en abundancia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El pecado exige un pago que es muerte. Amén. Pero Dios, hermano, nos ofrece, ¿verdad?, el regalo que nos da vida eterna. Nos ofrece el regalo, el don, ¿verdad?, que nos aparta de tener que dar este pago por nosotros mismos, hermano. Y es un regalo, hermano, por el cual no tienes que pagar. Lo que tienes que hacer es rendirte a Dios, darle derecho a Dios de tu vida y comenzar a vivir conforme su voluntad y no la propia tuya. Y entonces, hermano, tú eres libre de la ira de Dios. Y la verdad os que libertará, hermano. Y por causa de la verdad del Evangelio que recibimos por la sangre de Jesucristo, hermano, usted y yo somos liberados de la ira del Señor. Y no tenemos que dar este pago que el pecado exige y sigue exigiendo, hermano. El pecado sigue exigiendo este pago. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo santo, hermano. Dios sigue siendo santo. Por eso es que hasta el día de hoy ningún ser humano puede recibir a Dios en su vida si no se convierte al Señor. Porque el pecado lo sigue separando de Dios. Lo sigue separando de Dios. Y si queremos unirnos con Dios, hermano, necesitamos esa expiación, esa redención que solamente proviene de nuestro Señor. Ok, punto número 6. La naturaleza de la expiación. Dice, la palabra expiación en el idioma hebreo quiere decir cubrir. Y los varios sentidos de la palabra han sido traducidos al castellano con esas expresiones. Apaciguar, ¿verdad? Cuando lees en la Biblia, expiar, expiación, perdonar, purificar, reconciliar, tener misericordia, amén, redención, ¿verdad? Todas estas palabras, hermanos, se refieren a lo mismo, a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, que es la expiación, ¿verdad? Y esta palabra da a entender que el Señor cubre nuestro pecado, amén, porque eso es lo que Dios hace, hermano. Con la sangre de Cristo que está sobre tu vida, esa sangre está cubriendo tu pecado. Y Dios tiene su mira sobre de ti. Y tiene su mirada sobre de mí. Pero cuando Él lo ve a usted, y cuando Él me ve a mí, hermano, Él no está viendo mis debilidades. Él no está viendo mis pecados, mis errores, mis tropiezos. Él me ve, hermano, como lo que la sangre me ha hecho, un ser santo. Como alguien justo, no porque yo sea justo, sino porque la sangre me ha justificado, hermano. Por lo tanto, Dios no me ve con ojos de ira ya. ¿Por qué? Porque tengo su sangre que me cubre los pecados. Y ahora me ve con ojos de amor. ¿Verdad? Y yo creo que esto es importante, usted y yo recordarnos día con día. ¿Verdad? Porque a veces
usted y yo cometemos un grave error de enfocarnos demasiado en nuestros errores, hermano, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos tanto en nuestros errores, en nuestras debilidades, que se terminan convirtiendo en un obstáculo para nosotros para ir creciendo. A ver, yo he escuchado a personas decir, pues que yo no quiero servir, no puedo por esto, es que todavía batallo con mi carácter, con aquí, con allá, ¿verdad? Y ponemos demasiado atención a nuestros defectos, a nuestras debilidades, cuando Dios nos está mirando sentir, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos, hermano, somos nuestra mayor piedra de tropiezo, ¿verdad? Pero creo yo que si Dios puede olvidar nuestro pecado, cubrir nuestro pecado y no poner atención a ello, hermano, pues usted y yo deberíamos de hacer un esfuerzo de dejar de enfocarnos en nuestras debilidades, hermano, y comenzar a enfocarnos en lo que deberíamos de enfocarnos, en servir y agradar a Jesucristo. Continúo. Dice, la expiación incluye el cubrir al pecado y al pecador. Amén. Eso es lo que hace la sangre del Señor. Su obra redentora nos cubre de nuestro pecado. Note que nos cubre, hermano, ¿verdad? Obviamente aún está aquí. No te lo quita de tu carne. Amén. Usted y yo seguimos día con día luchando, ¿verdad? Dice la palabra que la carne se opone ¿a quién? Al Espíritu. Amén. Y esta es la lucha que usted y yo tenemos del lunes al domingo. Amén. Estamos luchando, ¿verdad?, contra nuestra carne, contra esta naturaleza pecaminosa que le gusta caer en ira, que le gusta perder el control, que le gusta no controlar la lengua, que le gusta, ¿verdad?, los malos pensamientos, ¿verdad?, los afanes de este mundo. Y estamos luchando constantemente con esta carne, ¿verdad? O sea, la naturaleza pecaminosa aún está aquí, ¿verdad? Pero gracias a la sangre del Señor, esa sangre cubre esos pecados, amén. Y Cristo, nuestro Dios, no los ve, sino que nos ve como justos y como santos. Y por esa misma sangre podemos tener compañerismo con Dios. Continúo leyendo. Expiar el pecado es cubrirlo para que Dios no lo vea. Y así el pecado pierde el poder de provocar la ira divina de Dios. Amén. Y obviamente ahora, gracias a la expiación, hermano, el diablo no tiene ningún poder sobre ti. Gracias a la expiación, el pecado no tiene ningún poder sobre ti. Gracias a la expiación, el mundo no tiene ningún poder sobre ti. Antes éramos esclavos al pecado, éramos esclavos al diablo, éramos esclavos al mundo, pero cuando te conviertes a Jesucristo, amén, la sangre del Señor te cubre y te libera de esa esclavitud. ¿Para qué? Para que ahora seas esclavo solamente de uno, del Señor Jesús. El Señor te libró de la esclavitud del pecado, para que ya no estés, hermano, viviendo para el pecado, sino para que vivas para Cristo. Te libró de la condenación de la ley, hermano, para que ya no vivas atado a la ley, sino que ser libre. ¿Para qué? Para enfocarte a servir a Jesucristo. Te libró de la esclavitud del diablo, para que ya no estés sirviendo al diablo, sino para que le sirvamos a Él, hermano. Amén. Ok, Éxodo 2:13. Disculpe. Cuando la sangre fue aplicada al altar por el sacerdote, el israelita estaba seguro de que la promesa hecha a sus antepasados se realizaría también para él. ¿Cuál era esta promesa? La promesa está en Éxodo 12:13. Dice, y en la sangre os será por señal. Miren, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta es la promesa que los israelitas, los hebreos tenían en mente siempre que sacrificaban un cordero en el templo, ¿verdad?, en el tabernáculo, del que el Señor iba a pasar su ira sobre ellos, tal y como lo hizo en el día de Egipto, cuando el Señor los estaba librando de la esclavitud. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Verdad? El Señor, ¿verdad?, está por liberar a Israel de Egipto, está trayendo plagas, ¿verdad? Y la última plaga, ¿verdad?, donde iban a morir los primogénitos. ¿Qué es lo que hace Dios para no matar los primogénitos de Israel, ¿verdad?, del pueblo de Israel? Le dice que pongan sangre, ¿verdad?, en sus casas. Amén. Si no estaba esa sangre, ¿qué iba a pasar?
Pues iban a morir también. ¿Por qué, hermano? Porque eran indiferentes a los egipcios. No, hermano, también eran desobedientes. ¿Por qué creen que estaban esclavizados? También eran desobedientes. Por eso estaban esclavizados. Por eso estaban viviendo como estaban viviendo. Si no fuera por la sangre que estaba allí en sus casas, hermano, ellos hubieran sufrido el mismo pago de Egipto. Y si no fuera por la sangre de Jesucristo sobre nosotros, usted y yo tuviéramos que sufrir el mismo pago de Egipto del mundo, que es la ira de Dios, la condenación. Pero así como el Señor pasó a Israel por la sangre que habían puesto en sus casas, de igual manera la ira del Señor va a pasar sobre nosotros, hermano, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Continuamos. Punto C. ¿Cuáles fueron los resultados de la expiación? Obviamente la expiación tiene resultados muy bellos, amén, beneficios para nosotros, porque la sangre a usted, a mí, nos beneficia, hermano. La sangre de Jesucristo a usted y a mí nos llena de abundantes beneficios. Dice punto 1, el pecado borrado. Amén. La sangre del Señor borra nuestro pecado. Isaías 43:25, siguiente página. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Y esto es lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Cristo, a través de su sangre, borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que para aquel que está en Cristo Jesús no tiene condenación, hermano. Esto es increíble, que no tengamos condenación a pesar de los errores y debilidades que tenemos. Usted y yo podemos decir 7 veces que hay justo, pero ¿sabes qué? 7 veces me vuelvo a levantar y sigo continuando, sigo sirviendo, me sigo esforzando, me sigo dedicando y no ando todo asustado que ya me voy al infierno. ¿Por qué? Porque tengo la sangre de Cristo. Fíjense, hermano, qué gran beneficio es esto. Si no fuera por la sangre de Jesucristo, hermano, el primer error, ya no tenemos oportunidad. El primer error, ya no tienes esperanza, porque no tienes nada que te esté limpiando, nada que te esté redimiendo, nada que te esté purificando. Pero gracias al Señor tenemos su sangre, hermano, por la cual no tenemos que estar viviendo enfocados en nuestros tropiezos o debilidades. Podemos aprender de nuestras debilidades y nuestros tropiezos y enfocarnos a seguir mejorando para el Señor. Y estar seguros, hermano, que vamos a ser salvos. Punto 2. La culpa quitada. Obviamente, hermano, por nuestro pecado, pues somos culpables, hermano. ¿Amén? Somos culpables, pero esta culpabilidad nos es quitada por la sangre del Señor. Isaías 6:7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este era el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando estaba teniendo la visión y el ángel lo tocó con el carbón encendido. Y eso es lo que hizo el carbón encendido con Isaías. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo por nosotros, hermano. Nos quita la culpa. Digo, he aquí tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Ya usted y yo, ¿verdad? Por la sangre del Señor, ya no somos considerados culpables, hermano. A pesar de que somos pecadores, hermano, pero ya no somos considerados culpables, porque alguien pagó nuestra sentencia, nuestro Señor Jesús. Punto 3. El pecado cubierto. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjese, bienaventurado. O sea, tú eres una persona bendecida, hermano. Yo soy una persona bendecida. ¿Por qué? Porque mi pecado es cubierto, hermano. Es lo que significa expiación, lo que acabamos de estudiar. La sangre del Señor cubre nuestro pecado, hermano. Cubre nuestras rebeliones, cubre nuestras iniquidades. Y eso es la Biblia, digamos, un bienaventurado. Hermano, es una gran bendición que a pesar de tener todas las luchas que tenemos, hermano, nuestro pecado está cubierto.
Tú eres considerado un bienaventurado, una persona bendecida. Porque a pesar de todas tus luchas y de todas tus pruebas, tú aún sigues siendo santo. Aún sigues siendo justo. Aún sigues siendo un redimido. ¿Por qué? Por tu perfección, no, hermano, sino por la obra redentora de Jesús. Eso es ser una persona bendecida. Que no tienes que estar comiéndote las uñas porque ya te enojaste. Ay, yo me voy al infierno. No tienes que estar temblando de rodillas, ¿verdad? Porque ya tuviste una discusión con tu esposa. Y ay, Señor, me voy al infierno. Obviamente son cosas, ¿verdad?, que luchamos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña a ir dominándolas, a ir prendiendo, hermano, pero son cosas que suceden por nuestra naturaleza pecaminosa. A veces discutimos. A veces, hermano, nos entra la frustración. Es parte de nuestra enfermedad, hermano. Es lo que el pecado ha producido en nosotros. Esa frustración, esa ira, esa desesperación. De que no podemos controlar nuestra lengua perfectamente. Dice la Biblia que el varón que controla su lengua es perfecto. Pero ¿quién puede controlarla perfectamente, hermano? Por algo la Biblia nos enseña que tenemos que soportarnos y perdonarnos. Porque la misma Biblia nos enseña, hermano, que nos vamos a ofender. La misma Biblia nos enseña que de vez en cuando vamos a caer en situaciones que tal vez nos vayamos a hacer un daño, hermano. Pero dice, tienes que soportarlo y tienes que perdonarlo, hermano. Mas sin embargo, a pesar de todas estas debilidades, iglesia, que poseemos por nuestra naturaleza pecaminosa, usted y yo somos personas bendecidas, porque ya nada de esto nos afecta. Ya nada de esto te daña, si es que estás en Jesús. Entonces eres un bienaventurado, una persona bendecida. Porque esa es una gran bendición, hermano. Esa es una gran bendición, iglesia. De saber que a veces verán los pensamientos que se nos vienen, pero aún así Dios cubre los pecados, los problemas que a veces surgen en la casa, pero aún así Cristo cubre los pecados. Eso es ser una persona bendecida. Eso es algo que no nos merecemos. Yo le digo al Señor siempre que eres mi milagro de cada día. Le digo eso en mis oraciones al Señor, tú eres mi milagro de cada día. Porque eso es lo que literalmente es Dios para nosotros, nuestro milagro. Porque no lo merecemos, hermano. No lo merecemos. Y no merecemos tener esta gran bendición que a pesar de tener tantas debilidades, hermano, tantos errores como seres humanos, aún así nuestro pecado sigue siendo cubierto. Eres alguien bendecido. Punto 4. Los pecados echados en lo profundo del mar. O sea, esos pecados, hermano, no están cerca de ti. Están lejos de ti. No están cerca de ti. Dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos tus pecados están en lo profundo del mar. Esto me da a entender, hermano, que están lejos de tu persona. No están cerca de ti, están lejos de tu persona. Y no deberías estar viviendo como si estuviera tan a un lado de ti. Tú eres libre del Señor ahora. No te enfoques en ello. Enfócate en servir y en crecer para el Señor. Punto 5. Los pecados echados tras las espaldas del Señor. O sea, no están a la vista de Dios, hermano. Es lo que me refiero, ¿verdad? A veces pensamos que Dios nos está viendo como los seres débiles y pecadores que somos. Y no, hermano, no es así. Tus pecados no están en su mirada, están tras sus espaldas. Él no los tiene en vista. Él te está viendo con ojos de amor, con ojos de gracia, con ojos de misericordia. ¿Por qué? Por la sangre que está sobre tu vida, hermano. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción,
porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Algunos o todos? Todos, hermanos. Amén. Y si el Señor, hermano, puso todos nuestros pecados a sus espaldas, yo creo que usted y yo deberíamos de hacer lo mismo. Deberíamos de poner nuestros pecados a nuestras espaldas y no seguir enfocándonos en ellos, iglesia. Pon tus pecados a tus espaldas. Ya Cristo te liberó de ellos. Y enfócate en lo que te debes de enfocar, en el Evangelio de Jesucristo. Y punto 6, la maldad perdonada. Salmo 78, 38. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no nos destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Amén. Y eso es lo que la sangre del Señor, su obra de expansión, hace por nosotros, hermano. Perdona nuestra maldad, ¿para qué? Para no ver su ira, para no ver su enojo. Porque si no recibimos el perdón de nuestra maldad, hermano, vamos a ver el enojo de Dios. Y vamos a ver la ira de Dios. Ahorita el ser humano tal vez esté viviendo muy a gusto, hermano. Porque ahorita el Señor está siendo paciente, hermano. Porque el Señor quiere que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, hermano. El Señor ahorita está siendo paciente con el ser humano. Pero va a haber un día que Él va a manifestar su ira. Va a haber un día que Él va a manifestar su enojo. Nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Pero también, hermano, es un Dios justo. Un Dios que va a juzgar. Un Dios, hermano, el cual un día va a derramar de su ira. Y si no queremos recibir esa ira de Dios en este juicio final, entonces, hermano, tenemos que asegurarnos de tener la sangre de Jesucristo. Porque en este momento que se abran los libros y se abra el libro de la vida, amén, si tienes la sangre del Señor, entonces tu nombre se encontrará escrito ahí. Continuamos, punto 7. La sustitución. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros, tomó nuestro lugar. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sustitutos en naturaleza, ¿amén? Para que el pueblo de Israel no tuviera que dar su propia vida. ¿Amén? ¿Qué es lo que daban? Sustituían su vida con la vida de quién? De un animal. Dice, se les consideraba que hacían sobre el altar lo que el israelita no era capaz de hacer por sí mismo. Amén, ese perdón. Y de igual manera, Jesús hizo en la cruz lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, perdonar nuestros pecados, hermano. Amén, que era imposible para el hombre, pero Dios hizo lo que era imposible para nosotros por medio de su sangre. Habiendo tomado la naturaleza humana, Jesús pudo identificarse con el hombre y así sufrir su pena. ¿Cuál era la pena, hermano? Que el pecado exige, ¿verdad?, el pago de muerte. Esta era la pena que nos tocaba pagar, pero el Señor nos sustituyó en la cruz y dio este pago por nosotros. Jesús murió por nosotros, Él tomó el castigo que era nuestro para que nosotros podamos escapar, o sea, de la ira. El que era por naturaleza sin pecado y que nunca pecó en su vida se hizo pecador, o sea, sustituyó al pecador, amén. Como el carnero trabado en la zarza sustituyó a Isaac en el monte Mora, igualmente Cristo es nuestro sustituto, así como Barrabás fue puesto en libertad por la muerte de Jesucristo, igualmente nosotros somos puestos en libertad por Jesucristo. Amén. Y estos son ejemplos de lo que el Señor hizo por nosotros. A Isaac se le perdona la vida. Amén. Y Dios sustituye el sacrificio que Él iba a dar por un carnero, un cordero. Amén. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. A usted y a mí nos tocaba dar ese pago, pero Él tomó nuestro lugar. De igual manera, Jesucristo y Barrabás. Barrabás, hermano, un hombre pecador, un hombre condenado por la ley, preso, iba a ser puesto a muerte por lo que hizo, pero ¿qué es lo que le sucede a Barrabás, hermano? Él librado de esa muerte, ¿por qué? Porque en vez de él morir, ¿quién murió? Jesús. Lo que le sucede
sucedió a Barrabás, hermano, es lo que nos ha sucedido a usted y a mí. Que el Señor nos sustituyó. Y cuando nos tocaba a usted y a mí pagar la pena del pecado, cuando nos tocaba a usted y a mí morir, hermano, por lo que hemos hecho, por nuestra perversidad, por nuestra naturaleza pecaminosa, por la maldad que hay en nosotros, hermano, nos tocaba a usted y a mí morir. Nos sucedió como Barrabás. Fuimos soltados y Cristo murió por nosotros. Fuimos puestos en libertad por la expiación. Fuimos puestos en libertad por la sangre de Jesús. Segundo de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, hermano. Solamente en Él podemos ser justificados. Solamente en Él podemos llegar a ser justos delante de Dios. Y el que no conoció pecado, hermano, por nosotros se hizo pecado. Esto es algo bello, hermano. Ya siendo santo, sin conocer pecado, hermano, se hace pecado por usted y por mí, para librarnos de esto que nos tocaba a usted y a mí pagar, la muerte. Punto número 8, la propiciación. El sacrificio de propiciación acerca al hombre a Dios, le reconcilia con Dios, expiando sus transgresiones y ganándole el favor y la gracia de Dios. Amén. Y esto es lo que la expiación hace por nosotros, hermano. Nos hace ganar el favor y la gracia de Dios. Sin la expiación, hermano, no podemos tener ni el favor ni la gracia de Dios sobre nosotros. Y sin el favor y sin la gracia, pues no podemos ser salvos, porque somos salvos por gracia. Requerimos de la gracia para recibir la salvación, hermano. Pero la única manera en que podemos entrar a esa gracia que no merecemos es por medio de la expiación, por medio de la sangre del Señor. Propiciar quiere decir aplacar la ira justa del Dios Santo por medio de un sacrificio expiatorio. Amén. Esto fue lo que el Señor hizo por nosotros en la expiación. Amén. Murió por nosotros para aplacar la ira justa de Dios en contra de nosotros, ¿verdad? Y ya no tener la ira de Dios sobre nuestras vidas, sino su gracia y su favor. Y Cristo es descrito como tal propiciación. En Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Y Jesucristo es nuestra propiciación, hermano, por la expiación, porque Él derramó su sangre por nosotros para calmar la ira de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Esto es lo que hacía el sacerdote en el tabernáculo, después en el templo, en el propiciatorio. Allí derramaba la sangre. ¿Para qué? Para calmar la ira de Dios sobre el pueblo. Amén. Y esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Él es nuestra propiciación, porque Él se dio por nosotros, hermano, derramando de su sangre para calmar la ira de Dios sobre nuestras vidas. Y no tener que preocuparnos de la ira de Dios, sino ahora ser bendecidos porque estamos bajo la gracia y bajo el favor de Dios. Punto número 9. La importancia de la expiación. Obviamente, ¿verdad? Sin la expiación, hermano, pues no habría, ¿verdad?, la oportunidad de ser salvos, de que nuestros pecados sean cubiertos, de recibir el perdón, de que el Señor olvide nuestros pecados, ¿verdad? La expiación es sumamente importante para que tú y yo podamos ser salvos. La encarnación fue para el propósito de la expiación. Amén. Ya hemos estudiado eso en otras lecciones, pero la razón por la cual Dios se encarna, hermano, la razón por la cual Dios encarnó y se manifiesta como el Hijo, fue por esta misma razón, por la expiación, para morir por nuestros pecados. Amén. Y es simplemente hecho, hermano, de que Dios estuvo dispuesto a encarnar. Fíjese nomás, de que Dios estuvo dispuesto a convertirse en algo tan pequeño como lo que somos usted y yo, hermano. Si Él estuvo dispuesto a hacer eso,
Eso debería de enseñarnos de qué tan importante era de que Dios hiciera esto. De que Él, siendo el Dios todopoderoso, el Dios de gloria, estuviera dispuesto a encarnar y convertirse en algo tan pequeño y significante como lo es el ser humano, hermano. Estuviera dispuesto a hacer esto para llevar esto a cabo, que es la expiación, hermano. Debería enseñarnos de qué tan importante era esto. Si Él estuvo dispuesto a encarnar, hermano, nos enseña que la expiación era, es y será de suma importancia. Jesús tomó en sí la naturaleza humana, o sea, carne y sangre, para que pudiera morir. Fue manifestado para quitar nuestros pecados. Porque obviamente, hermano, Dios, ¿verdad?, no es capaz de morir porque Él es perfecto, Él es santo, Él es eterno, ¿verdad? Pero había necesidad de la expiación, ¿verdad?, de recibir el perdón de nuestros pecados por un ser santo. Y la única manera que Dios iba a ser capaz de hacer esto, Él mismo encarnado, hermano. Porque como el Padre, Él no muere. Pero cuando encarna y se hace humano y se manifiesta como el Hijo, en su humanidad, Él era capaz de entregar su vida por nosotros. Y así, por medio de su sangre, recibir el perdón de nuestros pecados. Dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Fíjese lo que dijo el apóstol Juan, que para esto el Señor se manifestó, para esto el Señor apareció, para esto Dios encarnó, para quitar nuestros pecados, para la expiación, hermano. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea, la importancia de la expiación, hermano, no tan solamente era tanto de perdonar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones, sino también de destruir al mismo diablo. Porque era el diablo el que tenía el poder y la autoridad sobre la vida del ser humano. Mas sin embargo, hermano, Cristo le quitó este poder en la cruz del Calvario. Cristo derrotó a aquel que tenía el imperio sobre la muerte. Y ahora el diablo, la muerte y el pecado no tienen ningún poder ni ninguna autoridad sobre aquellos que tienen la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y terminamos con el punto 10. Resumen. La propiciación alcanza los límites más lejanos del universo y llega hasta donde está el pecado. O sea, la expansión del Señor, hermano, la sangre del Señor, la obra redentora del Señor alcanza todo rincón de esta tierra. No hay ningún ser humano con excusa en este mundo, hermano, para no arrepentirse. No hay ningún ser humano con excusa en esta tierra para no convertirse al Señor. Porque la sangre, hermano, nos alcanza donde quiera que estemos. Dice, en otras palabras, el remedio es tan grande como la necesidad. Y diría yo, el remedio es aún más grande que la necesidad. Por la muerte de Cristo, el poder de Satanás ha sido abrogado, ha quedado sin efecto. El levantamiento de Cristo en la cruz significó la derrota de Satanás. El hombre ya no necesita ser un esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado, hermano. El hombre ya no necesita ser esclavo del pecado. Miren, en los tiempos antiguos, un esclavo, su mayor anhelo era ¿qué? Ser libre. Amén. Y ese debería ser el anhelo de todo ser humano, hermano. De ser libre de la esclavitud del pecado. De ser libre de la esclavitud del diablo. Pero es triste que el ser humano anhela esa esclavitud en vez de recibir la libertad que Cristo le está dando. Una vez dijo un pastor, miren, el diablo te ofrece basura y Cristo te ofrece tesoros. ¿Qué vas a escoger?
Si ves la basura físicamente y ves el oro físicamente, ¿qué vas a escoger? ¿Escogerías la basura o escogerías el oro? Si te ofrezco un Corolla y te ofrezco un Lamborghini, ¿qué vas a escoger? ¿El Corolla o el Lamborghini? Pues obvio, ¿verdad? Pero miren, hermano, la falta de entendimiento del hombre. ¿Cómo es que el ser humano realmente no tiene sabiduría? Que sigue escogiendo la basura en vez del oro. Aquí está el Señor ofreciéndonos grandes riquezas, ofreciéndonos una mejor vida, ofreciéndonos promesas, hermano. Pero acaba el hombre todavía esclavo a la basura. Pero el Señor, hermano, nos da la oportunidad de poder ser libres de esta esclavitud y poder venir a algo mejor. Continuamos. El Calvario trae a los necesitados la remisión de los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora no es tanto una cuestión de qué haré con mis pecados. Esa ya no es la pregunta que te deberías estar haciendo, hermano. Si ya te convertiste al Señor, esa no es la pregunta que te deberías estar haciendo, sino qué haré con Jesús, el que se llama el Cristo. Esa es la pregunta que tú deberías hacerte cada día. ¿Cómo voy a servir ahora al Señor? ¿Cómo voy a amar ahora al Señor? ¿Cómo voy a adorar ahora al Señor? ¿Cómo voy a mejorar ahora al Señor? No qué voy a hacer con mi pecado, sino qué voy a hacer ahora con mi Señor. Porque ya no eres esclavo al pecado, ya no eres esclavo a tus rebeliones, ahora eres esclavo solamente de uno, Jesucristo. Puestos de pie, por favor. Voy a terminar con Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ese triunfo, hermano, ese triunfo nos es depositado en nosotros. Y ahora usted y yo somos más que vencedores sobre el pecado gracias a la expiación del Señor. Ahora usted y yo somos más que vencedores sobre el diablo gracias a la expiación de la sangre del Señor. Ahora usted y yo somos más que vencedores sobre este mundo gracias a la expiación del Señor. Y gracias a esta bella obra redentora, hermano, es que usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. El fundamento de la salvación, hermano, se encuentra en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Se encuentra en el amor que Él derramó en ese momento. Él estaba dando su vida por usted y por mí. Nos liberó de una ira, hermano, de la cual usted y yo no nos podríamos liberar. Una ira de la cual el ser humano no se puede liberar por sí solo. Necesitamos la expiación. Necesitamos la sangre del Señor. Y esta noche yo te digo, si no te has convertido, si no te has arrepentido, si aún no te has bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, si aún no has recibido el Espíritu Santo, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás esperando para entregarte más a Él? Hay una ira, hermano, que se va a derramar. Una ira que con el tiempo se está acercando más y más. Lo que estamos viendo ahorita, hermano, no es nada a comparación con lo que viene, hermano. Y lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo debería de despertarnos aún más y darnos cuenta, hermano, que no queremos sentir la ira de Dios. Que no queremos llegar a sentir el enojo de Dios sobre nosotros. Y ahorita tenemos esperanza para arrepentirnos, para creer, para bautizarnos, para recibir el Espíritu Santo, para servir, para amar,
entrégate. Y el día de hoy, hermano, Dios nos está recordando que esta salvación que recibiste, si te convertiste al Señor, tienes que cuidarla con temblor, con miedo y con temblor. Porque es una bendición que la tengas. La Biblia te llama un bienaventurado. Y es una bendición que tengas la sangre del Señor sobre tu vida. Que a pesar de quienes somos como personas, aún así poder decir, soy santo, soy justo, soy santo, soy justo. Voy a abrir esta altar para venir a buscar la presencia del Señor. Si no te has rendido al Señor, aprovecha esta noche y ríndete al Señor. Si has estado flaqueando en áreas de tu vida espiritualmente, aprovecha esta noche y fortalece